Una leyenda suele definirse como una historia que sobrevive gracias al boca a boca de las personas, relatos que mezclan hechos reales con el miedo, la superstición y lo sobrenatural, historias que intentan explicar aquello que parece escapar de toda lógica. Pero aquí viene lo interesante. No todas las leyendas nacieron de la imaginación. Algunas dejaron documentos, registros, fotografías, testimonios o incluso cadáveres. Historias tan sorprendentes como inquietantes. Un experimento que jamás debió realizarse, una criatura surgida de las profundidades, o la historia de un hombre que hizo un pacto con el diablo para conquistar el mar. Hola, yo soy Eddie Tra, experto en el arte de la demora y posible causante de que tú necesites un psicólogo. ¿Están bandera? Bienvenidos una vez más al martes de Fancine. Si no lo has visto, te dejo el primer episodio en la descripción, pues para que lo cheques y le des buena mano. Hoy, damas y caballeros, sin pedos pagar una hamburguesa, tenemos un relato, una historia de una de las personas más enigmáticas y temidas de la historia. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y bienvenidos sean a la noche de Fancine. Hoy, el caso de Edward Barbanegra. Comencemos. Esta historia comienza en el año 1680, en Bristol, Inglaterra, el nacimiento de Edward. Pese a ese hallazgo, se desconoce gran parte de su niñez hasta una edad adulta, donde sabemos que Edward se hizo de una pequeña embarcación junto a varios civiles y marinos, haciéndose corsario en 1706, a la edad de 22 años. Si no lo saben, un corsario en aquella época era una persona que cometía actos de piratería, saquear, hundir o entrar en conflicto de forma legal ante el gobierno. O sea, lo que sería grupos de choque hoy en día. Volviendo a la historia, Edward llegó justo en un momento clave de la historia británica, y es porque en esta época se desarrollaba la guerra de la reina Ana. Durante este tiempo, Edward junto a su tripulación operaban activamente junto al gobierno británico, concentrándose fuertemente en el canal de Jamaica, costas de la Española, las costas de Cartagena de Indias y el Caribe Sur, saboteando, hundiendo y entrando en combate con navíos franceses y españoles, cortando su fuente de suministros. A medida que ocurrían los hechos, Edward destacó por su astucia, sus técnicas de combate y su liderazgo, volviéndolo en un terrible dolor de cabeza para los españoles. Pero todo daría un giro drástico en su vida. En 1713, España, Francia e Inglaterra pusieron un fin a la guerra firmando un acuerdo de paz. Esto hizo que miles de corsarios junto a Edward y su tripulación se quedaran sin el respaldo del gobierno y sin trabajo. Y luego de un tiempo y hartos de la situación, Edward junto a miles de corsarios se levantaron para tomar un rumbo diferente de vida. Así que después de lo aprendido en la guerra y después de la desesperación, es como nació la época dorada de los piratas. Edward, al empezar esta travesía, sabía perfectamente que no podía hacerlo solo. Como un guerrillero era excelente, pero como un pirata todavía no. Es por eso que en 1716 Edward decidió ir a Nassau, en las Bahamas, el reino de los piratas. En esta isla conoció a varios de los capitanes más temidos y peligrosos de la época, buscando en hacerse con una oportunidad de unirse a su tripulación. Así siguió hasta que llamó la atención del capitán Benjamin Hornigold. El capitán Hornigold era conocido como uno de los fundadores de la capital pirata en Nassau, además de ser un combatiente formidable. Tras conocerse y saber el pasado de Edward, el capitán Hornigold lo reclutó como miembro de su tripulación. Fue así como pasó el tiempo y Edward se fogueaba de las habilidades de Hornigold, capturando, saqueando y mató a varias embarcaciones. Edward ganó
tanto la confianza de Hornigold que este último pues le dejó al mando su propia nave, su propio barco y también el mando de su propia tripulación. A partir de ese momento empezaron a operar como si fueran una flotilla. Hornigold controlaba el barco principal y Edward controlaba un barco secundario, coordinándose para hacer enfrentamientos navales más peligrosos. Pero así como en el infierno, en los piratas no hay amigos. En noviembre de 1917, el capitán Hornigold y Edward se enfrascaron en una de las batallas más grandes que habían tenido hasta el momento, contra una poderosa fragata francesa llamada la Concorde. Era ese francés. A pesar de la ferocidad del enfrentamiento, Edward junto a la tripulación logran abordar el navío francés y después de una larga batalla, pues logran hacerse del control del navío. Mientras celebraban su victoria, la tripulación se cansó de la regla de oro de Hornigold de no atacar a navíos ingleses. La ambición los había consumido y solo querían saquear el barco que sea de la nación que sea. Y entonces, después de una acalorada discusión, la tripulación destituyó a Hornigold como el capitán. Pero curiosamente, la tripulación respetaba tanto a Edward que lo dejaron a él como su nuevo capitán. Edward, a pesar de lo que decían de él era muy leal con todos los que lo habían ayudado. Y cuando se enteró de la destitución de Hornigold, él quiso ir a disculparse con él, pero Hornigold lo detuvo y le dijo que ese era el destino que a él le había tocado. Fue así como Hornigold y Edward, después de tanto tiempo de haber vivido cosas juntos, separaron sus caminos de forma amistosa y llena de respeto. Entonces Edward adoptó su nueva identidad como capitán, modificó el buque francés que capturó, lo armó hasta los dientes con cientos de cañones y armas y lo renombró como la venganza de la reina Ana. Fue así como Edward, el hombre que antes fue, desapareció y se hizo llamar como Barba Negra. Fue entonces cuando el nombre de Barba Negra dejó de pertenecer a un hombre y empezó a formarse un mito. Cada barco que caía en sus manos dejaba algo más que botín, dejaba sobrevivientes. Y esos sobrevivientes llegaban con historias tan aterradoras que el miedo llegaba más rápido que Barba Negra. Esto hizo que pronto comprendiera que el terror era una arma muchísimo más poderosa que cualquier cañón. Por eso transformó su propia imagen en una pesadilla. Dejaba crecer su enorme barba negra, la trenzaba con cintas y antes de entrar en combate colocaba mechas de combustión lenta bajo su sombrero. El humo envolvía su rostro, mientras sus ojos parecían brillar entre la niebla, como si el mismo demonio hubiera subido a cubierta. Pero con el paso del tiempo algo cambió. El personaje empezó a devorarse al hombre. Barba Negra se volvió más impredecible, más errático, incluso para los suyos. Su propia tripulación empezó a temerle. Los ataques de ira eran cada vez más frecuentes y cualquier error, por insignificante que fuera, podía terminar con un hombre atravesado por su espada o arrojado al mar sin explicación alguna. Algunos relatos incluso aseguran que asesinaba a miembros de su tripulación simplemente para recordarles quién mandaba y para que nadie olvidara que a bordo de su barco el miedo era la única ley. Los rumores crecieron tanto que incluso muchos creían que Barba Negra había hecho un pacto con el diablo. Decían que ningún hombre podría sobrevivir a tantas batallas y sembrar el terror tan ampliamente sin fuerzas oscuras. ¡El diablo me lleve si vuelvo a pisar tierra! ¡El mar! ¡No! Y por un tiempo parecía que realmente lo era. Su leyenda tuvo tanto impacto que la corona comprendió, muy tarde la verdad, pero comprendió que la piratería se había vuelto en un problema. En un intento por detener o deshacerse de la piratería, el rey Jorge I otorgó un perdón real a todos los piratas que prometieran y cesaran sus actos de pirata para siempre. Y Barba Negra lo aceptó, o al menos eso hizo creer, porque apenas unos meses después de haber aceptado, Barba Negra capturó a uno de los navíos franceses, saqueándolo y matando a toda la tripulación a bordo.
rompiendo así lazos diplomáticos con la corona. Aquello que parecía ser solo un delito más selló su destino. La Marina Real ya no buscaba negociar, buscaba una cabeza, y para conseguirla envió al teniente Robert Maynard. Es así como el calendario marcaba el 22 de noviembre de 1718. Sin que nadie lo supiera, ese sería el último amanecer de Barbanegra. En la mañana del 22 de noviembre de 1718, el teniente Robert Maynard localizó a Barbanegra en Ocracoe, mandando a sus 2 balandras militares a la zona a prepararse y a estar listas para el asedio. Barbanegra, quien se encontraba recién levantado después de una noche de fiestas y alcohol, rápidamente le ordenó a su tripulación que subieran su barco para poder pelear. Así que empezó una persecución entre los 2 buques militares y el barco de Barbanegra. Pero Barbanegra para este punto era un pirata curtido y especializado en estrategia. Barbanegra entonces hizo una gran jugada, y es que en vez de escapar decidió ponerle cara a los 2 buques y decidió que su estrategia sería que los persiguiera sobre aguas poco profundas para que les dificultara el paso. El plan fue un éxito y los buques empezaron a encallar por su propio peso. Entonces Barbanegra usó esa ventaja a su favor y aprovechó para alinear su barco y abrió fuego contra los 2 buques. Metrallas, disparos y cañones salieron directo contra el buque. La matanza del primer buque fue terrible. El barco se hundía y apenas había sobrevivientes. El segundo barco, donde iba el teniente, había perdido a la mitad de los hombres. Entonces Robert, al ver que la derrota era casi segura, les ordenó a los sobrevivientes que se escondieran en la bodega del barco y que estuvieran atentos a su señal. Para asegurarse de que todos estaban listos, solo Robert quedó en cubierta del barco. Desenvainó su espada y preparó su pistola. Barbanegra, después de un tiempo y al ver que solo había cadáveres en cubierta, creyó que había ganado la pelea. Le ordenó a sus hombres el abordaje. En cuanto los piratas estuvieron a bordo del buque y el humo de las granadas caseras de Barbanegra se disipó, Robert dio la señal. Entonces una docena de soldados salieron de la bodega y empezaron una batalla contra los piratas, desatando el caos. En medio del combate, Robert y Barbanegra se encontraron cara a cara y, sin decir ninguna palabra, ambos se dispararon. El disparo de Barbanegra dio en el hombro de Robert, pero el disparo de Robert dio de lleno en el cuerpo de Barbanegra. Pero a pesar de eso, Barbanegra seguía en pie y, errático, desenvainó su espada, lanzándose hacia Robert. La fuerza y la técnica de Barbanegra era demasiado buena y superior, pero Robert también se defendía bastante bien. Pero Barbanegra, en un momento de total ira, desarmó a Robert, pero antes de que Barbanegra lo atravesara, un soldado británico saltó por su espalda y le cortó parte del cuello. Esto hizo que Barbanegra atravesara a ese soldado y, a pesar de la herida crónica, él seguía en pie. A pesar de la herida, Barbanegra todavía quería matar al teniente y sacó otra pistola. Pero al tratar de amartillarla, Barbanegra no pudo y terminó desplomándose en la cubierta. Edward Tack, Barbanegra, había muerto. Pero lo más sorprendente del hecho es que al examinar su cuerpo, los soldados notaron que Barbanegra había soportado 20 heridas de espadas y 5 disparos antes de caer muerto, haciendo que su mito crezca más y más. El teniente, para demostrar la muerte de Barbanegra, le cortó su cabeza y la colgó en la punta de su barco, poniéndole fin a la historia del pirata más famoso de la historia.